Buen día, iglesia. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Seguimos hoy con nuestra serie sobre este libro tan hermoso. Y en un momento vamos a leer estos versículos. Hace algunos años yo fui a asistir a un taller, una capacitación en Londres, en Inglaterra. Y lamentablemente no tuvimos mucho tiempo para ser turistas, pero obviamente aprovechamos para visitar algunos lugares. Y uno de estos lugares fue el Palacio de Buckingham, ¿no? Y bueno, digo que visitamos el palacio, pero la verdad es que no visitamos el palacio. Nos quedamos afuera, ¿no? Pudimos llegar a la puerta, pero no más. No hubiera importado si yo tocaba el timbre, o aplaudía, o llamaba señora, ¿no? De ninguna manera iba a entrar al palacio. ¿Por qué no? Bueno, hay muchas razones, pero podríamos resumirlo diciendo que yo no era digno, no soy digno de entrar en el palacio. Soy un plebeyo y ser norteamericano soy rebelde, ¿no? La reina, o ahora el rey, vive ahí. Esa es su residencia y solo los dignos pueden entrar. Entonces yo tuve que estar satisfecho con estar afuera bajo la lluvia con los demás. Y la verdad es que eso no es muy diferente de la situación que encontramos en el texto de hoy. Un hombre cojo de nacimiento está sentado fuera del templo. No puede entrar. No es digno de entrar. Pero luego algo cambia. Así que vamos a leer estos versículos en capítulo 3, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Esto es lo que queremos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que una de las muchas cosas que hace el Espíritu Santo es que nos guía a toda la verdad, porque no habla de su propia cuenta, pero habla todo lo que oye de ti. Así que háblanos, Señor, esta mañana por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando él, que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar?
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Este pasaje es importante por dos razones. Primero, Jesús había prometido que su pueblo sería testigo en, primero, Jerusalén, después Judea, después Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el orden de esa geografía es importante, como vamos a ver a lo largo del libro de Hechos. Y estos próximos capítulos muestran a la iglesia siendo un testigo en Jerusalén. Y en esta historia en particular vemos que son testigos en el centro de Jerusalén, en el templo mismo. La segunda cosa, estos primeros 10 versículos del capítulo 3 cuentan una historia que va a definir los eventos de los próximos 2 capítulos. Entonces, deberíamos tratar de entender bien lo que está pasando. Lo primero que vemos es el cojo salta. Bueno, la situación en sí es bastante fácil de entender, básica de entender. El escenario es el templo y una multitud se dirige allí para orar. Nada fuera de lo común. Y hay ahí un cojo que pide limosna a los que entran en el templo. Nuevamente, nada fuera de lo común. Pero el versículo 2 dice que lo dejaban allí todos los días este hombre. Esta era su vida. Y según los rabinos judíos, uno de los 3 pilares de la fe judía era la caridad, es decir, ayudar a los necesitados. Entonces, él está en el lugar perfecto. Porque es probable que las personas que van al templo para orar y mostrar su piedad van a dar algo a este hombre. Pero deberíamos hacer más preguntas. ¿Por qué está este hombre fuera del templo? ¿Por qué no lo dejan dentro del templo para que él también pueda orar? Y es probable que porque estaba cojo no le permitieron entrar al templo. Y esto tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento que prohibía la entrada al templo a los miembros de la familia de Aarón que tuvieron algún tipo de defecto físico. Ahora, eso nos puede parecer un poco cruel. ¿Por qué Dios tendría eso como una ley? Y bueno, aquellos de ustedes que sobrevivieron la lectura de Levítico en el plan de lectura de la Biblia que estamos usando como iglesia, si sobrevivieron Levítico, van a recordar que el estribillo una y otra vez, cuando Dios está dando estas leyes sobre cómo acercarse al templo donde mora Dios mismo, es para que no profanen mi santo nombre, dice. Porque yo soy el Señor que los santifico, yo soy santo. Entonces, estas leyes son dadas para mostrar la santidad de Dios. El hecho de que algunos, debido a sus defectos físicos, no pueden acercarse al lugar donde mora la presencia de Dios, es un recordatorio de cómo el pecado afecta todo.
El pecado nos impide poder acercarnos a un Dios santo. Y eso es lo que está pasando acá en nuestro pasaje de hoy. Como yo, parado en la puerta del palacio de Buckingham, porque no soy digno de entrar, así este hombre se queda fuera, incapaz de entrar al lugar de la morada de Dios a causa del pecado, a causa de su indignidad. Entonces su vida depende de que otros lo lleven a la puerta del templo todos los días para que pueda pedir limosna. Y hermanos, es un vivido recordatorio de nuestra condición ante el Dios Santo. Si pensamos que de alguna manera estamos en mejores condiciones que este hombre para entrar en la presencia de Dios porque podemos caminar, estamos equivocados. El pecado creó un abismo infranqueable entre nosotros y Dios. Entonces Pedro y Juan ven a este hombre cojo afuera en la entrada al templo. Y después del pasaje que estudiamos la semana pasada con Damián, esperamos que Pedro y Juan, cuando vean a este hombre, ¿hagan qué? Esperamos que le den algo, ¿no? Porque dice en capítulo 2, al final de capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Entonces seguramente, si así es como la iglesia se trataba unos a otros, seguramente eso es lo que Pedro y Juan harán en esta situación. Seguramente. Pero eso no es lo que hacen. Hacen algo que casi ninguno de nosotros hacemos cuando vemos a un mendigo. El texto dice que fijaron su mirada en él. Es decir, que lo miraron en sus ojos y le dan dinero. No. Le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Anda. Un pastor escribe sobre este versículo, la oración está deliberadamente estructurada para resaltar un punto importante. Lo que el hombre pensó que necesitaba se contrasta con lo que realmente necesitaba. Pensó que lo que realmente necesitaba era plata y oro. Y por supuesto, reconocemos que para vivir en este mundo necesitamos dinero, ¿no? Las cosas tienen un costo, la comida tiene un costo. Así que queremos tener cuidado de no usar este versículo como una excusa para nunca ayudar a los necesitados o para nunca abordar las necesidades físicas, solo las necesidades espirituales. Porque la realidad es que Juan y Pedro no ignoran sus necesidades físicas. Lo están llamando a levantarse y caminar. A partir de ahí podrá trabajar y ganar un sueldo. Se ocupan de su problema físico. Pero lo hacen de una manera que apunta a su mayor necesidad espiritual. Dice en versículo 7, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Ha ocurrido un milagro. Pedro lo llama a levantarse y caminar en el nombre de Jesús, y eso es exactamente lo que sucedió. Y usando términos que los evangelios usaron para describir la resurrección de Jesús, el hombre es levantado, es resucitado. Y esto no es un falso milagro. Por un lado,
el hombre está caminando y saltando. No solo se puso de pie brevemente solo para colapsar nuevamente. Es una curación completa, digamos. Por otro lado, el pueblo lo reconoce como el cojo de nacimiento, puesto a la puerta del templo todos los días para pedir limosna. Él ha sido sanado, él camina, salta y entra en el templo. El cojo salta. El segundo punto que queremos ver en este pasaje es que la gente reacciona. La gente reacciona. Y vemos varias reacciones a este milagro. La del pueblo en sí y la del hombre que fue sanado. Entonces vamos a comenzar con el hombre. En cierto sentido, la reacción del hombre es la que esperaríamos. Ha sido incapaz de caminar toda su vida dependiendo de otros para moverse y de repente, en el nombre de Jesús, es sanado. Y está caminando por primera vez en su vida. Pero Lucas, el autor de este libro, usa una palabra muy particular para describir algo más que él hace en respuesta de su curación. En español es la palabra saltar, pero Lucas usa una palabra griega específica acá. Hay otras palabras para la idea de saltar de alegría en griego. Por ejemplo, cuando Lucas en su evangelio describe la reacción de Juan en el vientre de Elizabeth cuando María, embarazada, entra en la habitación, es una palabra diferente. ¿Qué hace Juan en el vientre? Él salta, dice. El bebé salta en el vientre de Elizabeth. Es la misma idea de lo que está pasando acá en nuestro pasaje, saltando de alegría, pero es una palabra diferente. Así que Lucas no usa esa palabra para describir lo que hace este hombre después de ser sanado. En cambio, él recurre a una palabra del Antiguo Testamento griego que se encuentra en Isaías capítulo 35, el pasaje que Carlos leyó para arrancar esta reunión, que dice: fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, y el cojo entonces, ¿qué? Saltará como un ciervo. Y esta palabra, saltará, es la misma palabra que Lucas elige usar acá en Hechos 3. Bueno, Jason, interesante, pero ¿por qué importa? Bueno, es importante porque ¿qué describe Isaías capítulo 35? Es un pasaje mesiánico. Habla de la venida del Mesías. Está describiendo a Jesús, que Dios vendrá y nos salvará por medio de su prometido Jesús. Y cuando eso sucede, Isaías escribe: los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se destaparán y los cojos saltarán. Y sabemos que esa promesa comenzó a cumplirse en la primera venida de Jesús y finalmente se realizará en la segunda venida de Jesús. Pero Lucas, de una manera sutil, o tal vez no tan sutil, está diciendo: esto está sucediendo ahora. Jesús ha venido y los cojos están saltando. Él ha traído la salvación a su pueblo. En reacción a este milagro realizado en el nombre de Jesús, el hombre salta de alegría.
Pero ¿qué más hace el hombre? Dice que entra en el templo y alaba a Dios. Por primera vez en su vida, no solo se sentó fuera del templo, sino que entró al templo. ¿Por qué? Porque Jesús lo sanó. Y hay una imagen que vemos acá, que al igual que el hombre cojo, nosotros también, a causa de nuestro pecado, no podemos entrar en la presencia del Dios Santo. Pero Cristo, con su vida, muerte y resurrección, hace un puente sobre ese abismo infranqueable entre los pecadores, nosotros, y el Dios Santo. Él nos toma de la mano y nos levanta, y ahora podemos estar en su presencia porque nuestros pecados son perdonados y se nos ha dado la justicia de Cristo. Entonces, de esta manera, Pedro y Juan no solo lo estaban sanando físicamente, sino también espiritualmente. Él entra al templo y salta y alaba a Dios. Es una respuesta apropiada, ¿no? Pero también vemos la respuesta, la reacción de la gente, del pueblo. Dice en versículo 9, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando él, que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Su reacción es doble. Primero, se llenaron de asombro y admiración. La Reina Valera en el versículo 11 dice, atónito. No es una mala reacción. Es realmente algo increíble de presenciar. Fue un milagro. Pero ¿significa su reacción que tenían fe? La realidad es que durante el ministerio de Jesús en esta tierra y a lo largo del libro de los Hechos, vamos a ver personas responder de esta manera a las obras del Espíritu Santo, a los hechos del Espíritu Santo. Pero el asombro no es lo mismo que la fe. Uno puede quedar impresionado por el hecho sin ser cambiado por quien hizo posible el hecho. Pero parece que no solo están asombrados por el acto en sí, sino también por Pedro y Juan, los que al parecer a la gente sanaron al hombre. El pueblo, dice en el versículo 11, corre hacia ellos. ¿Por qué? Bueno, mirando la reacción de Pedro en el versículo 12, ellos pensaron que el milagro fue obrado por el poder de Pedro y Juan, o tal vez porque eran hombres buenos y santos, piadosos, entonces por eso pudieron hacer este milagro. Están asombrados por el milagro y corren hacia lo que creen que es la fuente de ese milagro, pero entienden todo mal. Entonces, así, comenzando en versículo 12, Pedro responde a la gente. Y a medida que hacemos la transición al último punto, es importante que entendamos lo que está pasando. Es importante porque hay un patrón que vemos una y otra vez en los evangelios, pero particularmente en el libro de los Hechos. Sucede un milagro o se ve una visión, y en lugar de dejar que la gente interprete lo que ha sucedido, alguien interviene y explica con palabras, con un mensaje, lo que está pasando. Bueno, además de este relato acá en capítulo 3, podemos pensar en Felipe y el eunuco etíope, donde Dios envía un mensajero
no un ángel, pero un mensajero, una persona para explicar lo que está pasando. En la conversión de Pablo, que vamos a ver en algunos capítulos más adelante, Pablo tiene una visión donde Dios mismo le habla, pero luego Dios envía a Ananías para que le enseñe. Lo mismo con Pedro y Cornelio. Dios a veces usa un milagro, a veces da una visión, pero siempre envía a alguien para explicar lo que está pasando. Hermanos, siempre. En todos estos casos, Dios podría haber hablado directamente, podría haber hablado a través de un ángel. De hecho, en el caso de Cornelio, primero le habla a través de un ángel, pero le dice que vaya a buscar a Pedro para recibir el mensaje. Lo que esto muestra es que Dios ha elegido usar mensajeros humanos para darse a conocer entre todas las naciones del mundo, para ir y explicar con palabras el Evangelio. Hermanos, las buenas obras son buenas. Satisfacer las necesidades físicas de las personas es buena. Pero, hermanos, la misión de la iglesia es ser testigos de la obra de Cristo hasta lo último de la tierra, para anunciar las buenas nuevas con palabras, para llamar al mundo perdido al arrepentimiento y la fe, usando palabras, con un mensaje. En el capítulo 3 acá vemos que la gente responde al milagro que ha pasado, pero no lo entienden. Pero eso está bien, en cierto sentido el milagro no es el punto. Y esto no es para minimizar lo asombroso que sucedió con el cojo. Pero recuerden que Jesús prometió enviar el Espíritu Santo y dijo que cuando venga ese Espíritu, ¿qué va a pasar? Serán mis testigos. Le contarán al mundo sobre mi vida, muerte y resurrección. Entonces, el relato del milagro es corto comparado con el sermón de Pedro y todo lo que pasa después. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pedro en estos versículos que leemos? Podríamos resumirlo diciendo que la fe en el nombre de Cristo sana. La fe en el nombre de Cristo sana. Primero, Pedro los libera de la noción de que todo esto ha sucedido por algún poder que existe en ellos mismos o por su piedad. El mérito no es de ellos, dice. Entonces, ¿a quién va? Y bueno, antes de decir, Pedro da un poco de teología bíblica. No, él quiere asegurarse de que entienden lo que pasó y cómo eso se relaciona con el plan eterno de Dios. Versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Recuerden que Pablo en ese momento está en el templo, ¿no? En cierto sentido está en el foso de los leones, pero eso no le impide decir la verdad. Dice: Dios glorificó a Jesús, pero ustedes lo repudiaron, lo rechazaron. ¿A quién repudiaron? El santo y justo, dice Pedro. Pedro en estos versículos está mostrando grandes contrastes. Dice: Dios glorificó a Jesús. Y no cualquier Dios, el Dios en que ustedes dicen que creen. El Dios real, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El que dicen creer y obedecer. Él
glorificó a Jesús, pero ustedes lo entregaron a la muerte y lo repudiaron. Él es el santo y justo, pero ustedes eligieron un asesino en su lugar. El santo y justo, en este caso, son nombres de Dios. Dice Pedro, ustedes dieron muerte al autor de la vida. Son contrastes graves. Hermanos, hay un lugar en nuestro evangelismo para ser suaves, atractivos, amables, pero a menudo necesitamos ser claros. Y eso es lo que Pedro está haciendo acá. Y en todas estas descripciones de Jesús, Pedro está señalando su deidad, que Él es el Mesías. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó. Ustedes dicen estar del lado de Dios, pero la realidad es que están en su contra. Hace algunas semanas yo iba en un taxi con un profesor, un argentino, que vino para dar una clase en el seminario, y él estaba hablando con el taxista sobre el Evangelio. Y en un momento el taxista dice, bueno, yo creo en Dios de mi manera, como quiero yo. Pero hermanos, si no estamos adorando a Dios de la manera en que Él quiere ser adorado, entonces realmente no estamos creyendo en Él en absoluto. Estas personas, en este pasaje, iban al templo a adorar a Dios porque piensan que están con Dios. Pero Pedro les está diciendo claramente, están equivocados. Dicen conocer y amar a Dios, pero lo están rechazando. ¿Qué pensamiento de terror? Pretender creer en Dios y sin embargo vivir 100% en su contra. Me hace recordar de un pasaje donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, fuimos al templo para orar. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Dice Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. De esto todos somos testigos, dice Pedro. Y ahora, finalmente, en el versículo 16, Pedro llega a la respuesta a la pregunta hecha en el versículo 12. ¿Por el poder de quién fue hecho andar este hombre? Y la gramática en el versículo 16 es un poco rara. Es porque su nombre se repite dos veces muy seguida y fe se repite dos veces. Como si Pedro dijera, y su nombre, el nombre del que mataron ustedes, pero Dios resucitó, la fe en su nombre ha hecho fuerte a este hombre. Su nombre se repite dos veces y la fe se repite dos veces. Creo que entendemos lo que Pedro está diciendo. ¿Qué hizo que este hombre se levantara y caminara? ¿Qué lo hizo saltar de alegría en el templo de Dios? Fe en el nombre de Jesús. Eso no es sorprendente, dado lo que Pedro le dijo al hombre en el principio. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y anda. ¿Qué significa sanar a alguien en el nombre de Jesús? Significa
hacerlo bajo su poder y su autoridad. Pedro sabe que no tiene ni la autoridad ni el poder para hacer andar a los cojos. Hermanos, esto es el mismo Pedro que hace un tiempo rechazó a Jesús 3 veces, ¿no? Pero ahora, este mismo Pedro tiene el Espíritu Santo. No tiene poder por sí mismo, pero tiene fe en Él que tiene poder. Fue la fe de Pedro en el poder de Jesús lo que sanó a este hombre. Y fíjense que incluso esa fe, dice Pedro, es la fe que viene por medio de Jesús. Pedro señala al hombre y dice, mira, ahí está caminando. Y fue la fe en el nombre de Jesús lo que hizo eso. Estoy seguro de algunos de ustedes se preguntan, ¿podemos nosotros hacer eso hoy? ¿En el nombre de Jesús sanar a los cojos? Bueno, es otro sermón, no. No creo que eso sea a lo que Cristo nos ha llamado, la verdad. Hermanos, Dios puede sanar a quien quiera de la manera que quiera. Esto sabemos y creemos. Pero eso no es lo que hemos sido llamados a hacer nosotros. Nuevamente, mirando a Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes serán mis testigos. El Espíritu Santo vendrá en poder para que puedan contarle al mundo sobre mi vida, muerte y resurrección. Este es el poder del Espíritu Santo, ser testigos. Y esto es lo que estamos llamados a hacer. Esa es la cosa principal que el Espíritu nos da poder para hacer. Para ser honesto, como hemos visto, el milagro no es el enfoque central de este pasaje. Vamos a ver en las próximas 2 semanas que a las autoridades judías no les gusta lo que han hecho Pedro y Juan. Pero el milagro en sí no es que no les guste, es su mensaje de arrepentimiento y fe. Ese es el escándalo. Si tenemos la autoridad para sanar a los cojos o no, es de menor importancia. Lo que sabemos por el libro de los Hechos es que sí tenemos la autoridad para llamar a la vida a los muertos espirituales, en el nombre de Jesús. Decir a nuestros familiares atrapados en el ciclo del pecado, sin esperanza, arrepiéntanse, levántense y sigan a Jesús. Tenemos la autoridad para decirles a nuestros amigos que están perdidos en la búsqueda de su propia felicidad, levántate, amigo, arrepiéntate y seguí a Jesús. Hermanos, tenemos la responsabilidad, tenemos la autoridad y el poder de compartir ese mensaje. Vamos. Y amigos, compartir el mensaje vivificante del Evangelio y ver cómo el Espíritu convierte un corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es poder de resurrección. Esto es un milagro. Tal vez esta mañana este mensaje es para vos. Tal vez vos estás en la peligrosa situación de adorar a Dios de la manera que quieres, pensando que crees en Él, pero en realidad vivís 100% en contra de Él. Arrepiéntate, levántate, poner tu fe en Cristo Jesús.
Por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es tan clara, que nos habla, que nos muestra nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, como cristianos, vivir, andar con la responsabilidad y la autoridad y el poder de compartir el mensaje del Evangelio. Úsanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.